Bueno, chicos, ¿ven ahí la pantalla? Se está cargando. Sí, profe. Ahora sí. Perfecto. Recuerden lo siguiente. Bueno, esta clase va a ser un poquito más cortita porque no nos falta demasiado para terminar lo del sistema circulatorio. Recuerden que después de esta clase hay clase de consulta, ¿sí? Que estaba puesta en el cronograma por si tienen dudas del sistema cardiovascular, ¿sí? Vamos a iniciar con circulación venosa. Habíamos visto hasta ahora corazón, circulación arterial, diferencia entre las arterias y las venas, ¿sí? Vamos ahora en particular a la circulación venosa. ¿A qué le llamamos presión venosa? ¿Sí? La presión venosa central, que ustedes la deben haber escuchado, es la presión de la sangre que hay a nivel de la aurícula derecha y de la vena cava, y está determinada por el volumen de sangre, o sea, por la volemia, por el estado de la bomba muscular cardíaca, porque recuerden que cuando iniciamos hablando del corazón, habíamos dicho que el corazón era una bomba aspirante e impelente, o sea que esa bomba muscular cardíaca aspira la sangre de las venas, ¿sí? Entonces el estado de esa bomba muscular va a influir sobre la presión venosa, que se mide a nivel de la aurícula derecha. Y también va a depender del tono muscular, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Bueno, normalmente la presión venosa, a ver, esperen que hay alguien que quiere entrar. Normalmente la presión venosa, ¿sí? Es de 0 milímetros de mercurio, o sea, la presión de la sangre dentro de la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio, ¿sí? Pudiendo aumentar a 20 o 30 milímetros de mercurio en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando hay una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca derecha? Cuando las válvulas atrioventriculares del lado derecho no cierran bien, no cierran de manera hermética, ¿sí? Cuando se contrae el corazón hay un reflujo de sangre hacia la aurícula derecha. Entonces ese reflujo de sangre sumado a la sangre que llega por la vena cava, ¿sí? Hace que la presión en la aurícula derecha aumente. Por eso puede aumentar en estos casos de insuficiencia cardíaca derecha. Y también puede aumentar en las transfusiones masivas de sangre, o también en la reposición de fluidos si es que no se hace a una velocidad y con un volumen adecuado. Su límite inferior puede ser de menos 3 a menos 5 milímetros de mercurio por debajo de la presión atmosférica, que esa es la presión de la cavidad torácica. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. ¿Cuál es la función de las venas? Bueno, las venas, o sea, son las que colectan la sangre del lecho capilar de los tejidos, ¿sí? Y van confluyendo a formar venas más grandes y llevan esa sangre hacia el lado derecho del corazón. Cuando vimos las características de las venas y las arterias, recuerden que habíamos dicho que las venas tenían una fina capa de tejido elástico, que eran muy distensibles, que se deformaban cuando alojaban un volumen importante de sangre, ¿sí? Entonces las venas son el reservorio de sangre del sistema circulatorio. También se los llama vasos de capacitancia, no ofrecen resistencia al paso de la sangre.
En general, el 60% de la sangre del sistema circulatorio está alojado en las venas. Las grandes venas abdominales suelen estar colapsadas por los órganos, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, cuando los órganos abdominales están con contenido, o en el embarazo, por ejemplo, ¿sí? Las grandes venas abdominales se colapsan por la presión que hacen los órganos en ellas. ¿Cómo hace para retornar la sangre al corazón? ¿Sí? Si la presión va disminuyendo desde que la sangre sale del corazón hasta que retorna en donde la presión es casi cero. Esa sangre es ayudada en ese retorno hacia el corazón por la bomba muscular. La bomba muscular son los músculos de las extremidades que al moverse comprimen a las venas y van haciendo que la sangre circule, ¿sí?, en sentido contrario a la fuerza de gravedad. Esto es ayudado por las válvulas, que son como pliegues que tienen las venas de su capa media e íntima, ¿sí?, y que lo que hacen las válvulas es evitar el retorno venoso, ¿sí? Evitar perdón, no el retorno, sino el flujo retrógrado de la sangre, ¿sí? Porque la fuerza de gravedad trae a la sangre hacia abajo, y la sangre tiene que circular en sentido contrario y por las extremidades para poder volver o retornar al corazón. Entonces, la presencia de esas válvulas y de estos músculos, fíjense cómo cuando el músculo se relaja, la vena se llena de sangre. Cuando el músculo se contrae, la sangre es empujada hacia dorsal, ¿sí? Y las válvulas inferiores se cierran para que no haya de nuevo un retorno de sangre hacia ventral y la sangre vaya circulando, ¿sí? Una vez que el músculo se vuelve a relajar, se cierran las válvulas superiores, se vuelve a llenar de sangre ese sector de la vena, y así sucesivamente la sangre va retornando a las grandes venas que la van a llevar al corazón. En el abdomen, este retorno venoso está ayudado por la compresión y el movimiento de las vísceras y los órganos. Una vez en el tórax, las venas que van circulando por el tórax, ¿sí?, ese retorno hacia el corazón va a ser ayudado por esa presión intratorácica negativa, y a la vez, digamos, cuando en la diástole el corazón aspira la sangre de las venas, termina de hacer que la sangre retorne a él. Fíjense, aquí tengo otro gráfico de los músculos de las extremidades, ¿sí? Y las válvulas, cómo se van cerrando, evitando que la sangre regrese, ¿sí? Entonces, cuando el músculo se contrae, la válvula superior se abre, la sangre avanza, y cuando el músculo se relaja, la válvula superior se cierra y se abren las válvulas inferiores para que la vena se vuelva a llenar de sangre en ese sector. Bien, bueno, esto es lo mismo que les dije, ¿sí? Las venas de las extremidades están rodeadas de músculos que actúan como una bomba impulsora. Si existieran tumores, o en el caso del embarazo, más que todo en el ser humano, ¿sí? Porque en los animales que son cuadrúpedos, la gestación no colapsa tanto los grandes vasos abdominales, pero en el ser humano, ¿sí?, o un periodo prolongado de pie sin movimiento puede aumentar la presión en las venas de las extremidades, haciendo que la sangre que se acumula en las venas de las extremidades aumente la presión hidrostática en esos vasos sanguíneos
y la sangre escape, ¿sí?, hacia los tejidos circundantes, apareciendo lo que llamamos edema en los miembros. El hígado, el vaso y las grandes venas abdominales y el plexo cutáneo también son considerados reservorios de sangre, que ante la necesidad de aumentar el gasto cardíaco van a sufrir contracción, ¿sí?, y van a desviar la sangre que tienen de reserva hacia el torrente circulatorio para que sea utilizada, por ejemplo, por el músculo esquelético si es que el animal está haciendo ejercicio. Bien, cuando el corazón derecho se contrae, especialmente cuando la aurícula, lo que va pasando en la aurícula derecha durante el ciclo cardíaco, eso repercute en las venas. Y lo que produce son cambios rítmicos en la presión y modifica la distensión de las venas. A estos cambios se los llama pulso venoso, ¿sí? Estos cambios son imperceptibles, excepto que la presión venosa central esté demasiado aumentada. Son imperceptibles a nuestra vista, ¿sí?, y no se pueden palpar. Recuerden que cuando hablamos de pulso arterial dijimos que la onda pulsátil la podíamos palpar en las arterias. En las venas, de manera normal, no podemos palpar el pulso porque estos cambios de presión son muy pequeñitos, son imperceptibles, sí producen una distensión en las venas, pero es algo muy suave que no lo podríamos palpar. En caso de que la presión sanguínea en la aurícula derecha estuviese muy aumentada, podemos llegar a visualizar en la vena yugular, ¿sí?, el pulso yugular, que es patológico de encontrar. Bien, estos cambios en la presión de las venas yugulares, ¿sí?, o de la presión de la vena central, de la vena cava, vena yugular, lo podemos verificar y ver en lo que se llama el yugulograma. El yugulograma, a través de un catéter, mide esos cambios pequeñitos de presión que suceden en las grandes venas, ¿sí?, a la salida del corazón, y realiza un gráfico. A ese gráfico, que se lo llama flebograma o yugulograma, tiene unas curvas, que es las que vamos a ver ahora, y las vamos a relacionar con el ciclo cardíaco, ¿sí? Por ejemplo, el yugulograma, en el momento en que la aurícula se contrae, o sea, si lo viéramos en el electrocardiograma, como la onda P, la contracción de la aurícula, en el yugulograma vemos que hay una onda A en donde hay un aumento de presión en la vena cava, ¿sí? Luego, después de la contracción auricular, tenemos la contracción ventricular. Cuando el ventrículo se contrae, hace que aumente un poquito también la presión en la aurícula derecha. Por lo tanto, este cambio de presión se grafica como onda C. Una vez que el ventrículo se contrae y se abren las válvulas de las arterias, las válvulas semilunares de la arteria aorta y arteria pulmonar, la presión en la aurícula disminuye mucho porque en ese momento se está eyectando la sangre al sistema arterial, ¿sí? Luego tenemos la repolarización del ventrículo, el comienzo de la diástole ventricular, y la presión de nuevo en la aurícula derecha vuelve a aumentar por el llenado de la misma. Entonces, siempre que nosotros veamos el yugulograma, para comprenderlo, lo tenemos que relacionar siempre con los eventos que suceden en el ciclo cardíaco, si no, no vamos a poder recordarlo ni entender por qué estas ondas aumentan la presión o por qué la onda A, por ejemplo, es un poco más alta que la onda C. También, por ejemplo, la onda C no solamente se da porque
en ese momento se está desarrollando la contracción del ventrículo, sino que al eyectarse la sangre por el sistema arterial, las arterias carótidas pueden transmitir la presión, ¿sí? Como están bien cerquita de las venas yugulares, pueden transmitir la presión y producir una onda pulsátil en las venas yugulares. Bien, entonces hasta ahora vimos lo que es arterias, circulación arterial, circulación venosa, ¿sí? Presión venosa central, características de las venas que las comparamos con las arterias al inicio del sistema circulatorio, que es el yugulograma. Entonces ahora vamos a avanzar hacia la microcirculación, que es lo que nos falta ver. La microcirculación, ¿sí? Es la ruta de transporte que llega al intersticio de las capas más profundas de los tejidos y vincula el medio interno con el medio externo, ¿sí? La microcirculación entonces son los capilares, lo que va a llegar a lo más profundo de los tejidos para llevar los nutrientes y el oxígeno. Y, por supuesto, retirar las sustancias del desecho metabólico de ese tejido. Esta microcirculación está compuesta por las arteriolas, ¿sí? Los capilares arteriales, los capilares venosos, las vénulas, que van colectando la sangre y la llevan de nuevo al corazón, y los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son vasos ciegos, fíjense que no se continúan como los capilares arteriales, que se continúan con los capilares venosos, ¿sí? Los vasos linfáticos son vasos ciegos como dedos de guante, que se entrelazan con los capilares del sistema circulatorio y recogen el excedente de líquido que no pudo ser reabsorbido por los capilares, ¿sí? Y lo van a llevar luego a la circulación. La unidad funcional de la microcirculación tiene tres componentes. Uno es el intersticio celular, otro es el lecho vascular y otro es el sistema de drenaje intersticial, ¿sí? Que serían los vasos linfáticos. Tenemos entonces el intersticio celular con las células, ¿sí? El lecho vascular, arteriolas, metaarteriolas, capilares, capilares venosos, vénulas, y el sistema de drenaje que son los vasos linfáticos. Estos que ven son vasos ciegos que se encuentran en la circulación, ahí en la microcirculación. Bien, esa microcirculación entonces dijimos que sirve para llevar los nutrientes y el oxígeno, ¿sí? Y para hacer que se relacionen el medio externo con el medio interno. De manera tal que en esta microcirculación se van a llevar a cabo los procesos de difusión de sustancias y de filtración de agua, y de nuevo de reabsorción de líquido y de las sustancias de desecho metabólico para ser eliminadas. Entonces, las sustancias liposolubles, ¿sí? Van a difundir directamente a través de las células, de las membranas de las células endoteliales. Las células endoteliales, ¿sí? Son las células que forman los capilares. ¿Se acuerdan cuando vimos capilares? Sí, profe. Bien, habíamos dicho que tenían una sola capa de células endoteliales, ¿sí? Entonces, las sustancias que sean liposolubles van a poder atravesar las membranas de todas esas células endoteliales, o sea, van a poder difundir a través de esas células endoteliales por cualquier lugar.
Ejemplos de estas sustancias son los gases, el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? En cambio, las sustancias hidrosolubles, no liposolubles, tienen que difundir solo a través de los poros existentes entre las células. Ya vamos a ver un gráfico para que lo puedan observar mejor. Por ejemplo, el agua, los iones, la glucosa, la urea, ¿sí? Esas sustancias van a tener que atravesar esos capilares a través de poros especiales. Fíjense, acá tenemos un gráfico de un corte transversal de un capilar, ¿sí? Acá tenemos la sangre, estas serían las células endoteliales, y fíjense cómo las sustancias liposolubles pueden atravesar a través de las membranas, difundir a través de las membranas de esas células endoteliales, mientras que el sodio, el potasio, la glucosa, los aminoácidos, la urea, tienen que hacerlo a través de poros, ¿sí? De los poros que van quedando entre las células endoteliales. Las pequeñas proteínas pueden atravesarlo a través al endotelio capilar a través de un mecanismo que se llama exocitosis, ¿sí? En donde se forman vesículas y trasladan esa proteína hacia el otro lado, y las proteínas plasmáticas no pueden salir. Estos son los poros que quedan entre una célula, fíjense, y otra, que vendrían a ser estos poros. Bien. Tenemos distintos tipos de capilares de acuerdo a cómo sean sus características. Los capilares continuos tienen células endoteliales delgadas. La hoja endotelial es continua, o sea que el capilar tiene una célula endotelial al lado de la otra, todas pegaditas. Tienen una membrana basal continua, y estos capilares los vamos a encontrar en el músculo esquelético, en el músculo liso, en el tejido subcutáneo y adiposo, en la placenta, los pulmones, el sistema nervioso central y en las vénulas postcapilares. Luego tenemos los capilares fenestrados, que tienen células endoteliales más gruesas, con aberturas circulares cerradas por diafragmas, ¿sí? Estas serían las aberturas circulares, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se los ve mejor. Se encuentran en las glándulas endocrinas, en el plexo coroideo, en los cuerpos ciliares, en el páncreas, glándulas salivales y glomérulo renal. Y los capilares discontinuos o sinusoides tienen espacios entre las células. La membrana basal es discontinua y en algunos casos está ausente, y estos tipos de capilares se encuentran en el hígado, en la médula ósea y en el vaso. ¿Sí? Fíjense, este sería un capilar, un sinusoide, donde tienen grandes ventanas, ¿sí? Por donde pueden pasar, donde más intercambio debe haber incluso de células, por eso están en el vaso, en la médula ósea y en el hígado. Más intercambio de sustancia, incluso lo atraviesan células. Fíjense, acá tenemos otro gráfico de un capilar continuo. Fíjense, la hoja de endotelio es continua, esta es la membrana basal, también es continua, ¿sí? Y lo único que tiene son esos poros. En cambio, el capilar fenestrado, la hoja es más gruesa, ¿sí? Y fíjense que tiene estas ventanitas, que acá están graficadas, que están cubiertas por un diafragma, ¿sí? Que es una membrana que va a permitir el paso de algunas sustancias que de otras no. Y los sinusoides discontinuos que no tienen membrana basal y las células endoteliales están separadas, ¿sí?
no están bien pegaditas como estas y tienen grandes aberturas. Bien. ¿Cuál es la función del endotelio capilar? Y no solamente del endotelio capilar, sino del endotelio de todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Esas células endoteliales que cubren los vasos sanguíneos en su lado más interno, que está en contacto con la sangre, y que es justamente la única capa de células que tienen los capilares. Ese endotelio produce sustancias, por ejemplo, sustancias vasoactivas, vasodilatadores y vasoconstrictores, produce moduladores y mediadores del crecimiento, promotores e inhibidores del crecimiento, regula la hemostasia y produce moduladores y mediadores de la respuesta inflamatoria. Y yo aquí les puse unos cuadros, ¿sí? A ver, espera. Unos cuadros donde figuran las sustancias, justamente ejemplos de las sustancias vasoactivas que sintetizan esas células. Ay, pues, perdón chicos, aquí. Esas células endoteliales, como por ejemplo quininas, óxido nítrico, factor hiperpolarizante del endotelio, adrenomedulina, las sustancias vasoconstrictoras, angiotensina 2, ¿sí? Las que actúan en el proceso de coagulación, factor 5, heparan sulfato, proteína C, trombomodulina, factor tisular, ¿sí? Los mediadores inmunológicos o de la inflamación como las interleuquinas, factor de necrosis tumoral. Todas estas sustancias las sintetiza y secreta el endotelio vascular. ¿Sí? Fíjense, óxido nítrico, prostaglandina I2, bradicinina, serotonina, histamina, sustancia P, ¿sí? Y los vasoconstrictores, endotelina, angiotensina 2, tromboxanos, endoperóxidos, moduladores del crecimiento, reguladores de la hemostasia y mediadores o moduladores de la respuesta inflamatoria. Bien, dijimos entonces que en esa microcirculación se iba a llevar a cabo la difusión de las sustancias, ¿sí? De las sustancias de los nutrientes que lleva justamente el sistema circulatorio a lo más profundo de los tejidos para que ese tejido pueda ser metabólicamente activo, ¿sí? Para que le llegue todo lo que necesita para cumplir la función que tiene ese tejido. Entonces, Fick lo que hizo es enunciar las reglas a través de las cuales una sustancia va a difundir en mayor o menor medida a través de los capilares de la microcirculación. Si ese índice de difusión de una sustancia está dado por varios elementos. Por ejemplo, en esta fórmula, ¿sí?, que se enuncia el índice de difusión, D hace referencia al coeficiente de difusión que depende de la sustancia que difunda, de su solubilidad, de su peso molecular y aumenta con la temperatura ya que depende del movimiento aleatorio de las partículas. Entonces D va a ser independiente para cada sustancia que difunda, ¿sí? Y va a ser mayor a medida de que aumenta la temperatura. A es igual al área de difusión. El área de difusión, ¿sí?, va a depender también de la sustancia que vaya a difundir. Por ejemplo, si es una sustancia liposoluble, el área de difusión va a ser mayor, porque recién dijimos que podían difundir a través de las membranas celulares de las células endoteliales, o sea, de todo el endotelio capilar. Y esa área va a ser menor para las sustancias hidrosolubles porque solamente pueden difundir a través de los poros.
También va a depender de la concentración de esa sustancia en el capilar y la concentración de esa sustancia en el intersticio, ¿sí? Si hay mucha diferencia entre una concentración y otra, la difusión va a ser mayor, porque las sustancias difunden desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Y aquí abajo tenemos delta de X, que indica la distancia entre el capilar y las células. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase pasada control del flujo en los tejidos? Y dijimos que cuando esos tejidos estaban metabólicamente activos, ¿sí? Se empezaban a acumular estas sustancias vasoactivas, perdón, que hacían que los esfínteres precapilares se abran y aumente el número de capilares perfundidos en ese tejido. Entonces, en ese caso, la distancia entre el capilar y la célula va a ser menor, ¿sí? En cambio, si los capilares no están perfundidos, si los esfínteres precapilares están cerrados, la distancia entre el capilar y la célula que le lleve esos nutrientes va a ser mayor. ¿Entienden esto? No, profe, ¿puede repetir? Sí. A ver, volvemos. Para que difunda una sustancia a través de los capilares, ¿sí? Esa difusión va a depender de varios factores. Una, del coeficiente de difusión de la misma sustancia, ¿sí? De su peso molecular, de su solubilidad, ¿sí? Que sería el término D. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Luego tenemos otro factor que es A, donde A es el área de difusión. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a hacer difundir una sustancia que sea liposoluble, recién dijimos que las sustancias liposolubles podían difundir a través de todo el capilar, ¿sí? Porque podía atravesar las membranas de las células endoteliales. Por lo tanto, una sustancia liposoluble va a difundir mejor que una hidrosoluble que solo puede pasar a través de los poros. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, perfecto. Otro factor que va a influir en la difusión de una sustancia va a ser la concentración de esa sustancia en el capilar versus la concentración en el intersticio. ¿Por qué? Porque todo difunde a partir de un lugar donde hay mayor concentración hacia uno donde hay menor concentración. Por lo tanto, supónganse, si ese tejido está metabólicamente activo y se consumió todo el oxígeno, en el intersticio de ese tejido no va a haber casi oxígeno, el capilar arterial va a traer mucho oxígeno, ese oxígeno va a pasar o va a difundir rápidamente porque va a estar más concentrado en el capilar que en el intersticio. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Y aquí abajo tenemos delta de X, que es la distancia entre el capilar y la célula. Y eso hace referencia a que si los capilares de un tejido no están todos perfundidos, la distancia que va a haber entre el capilar que le pueda aportar sustancias a ese tejido y la célula que necesita de ese nutriente va a ser mayor. En cambio, si ese tejido está totalmente, los capilares están totalmente perfundidos, o sea, todos los capilares reciben sangre, esa distancia entre el capilar y la célula que necesita de ese nutriente va a ser más pequeña. Por eso está aquí abajo, ¿sí? En el denominador, ¿estamos? Sí, ahora sí, profe. Bien, Gracias. bárbaro. Perfecto. Bien, entonces, esa es la difusión de las sustancias. Ahora vamos a ver la filtración del agua.
La filtración del agua se lleva a cabo gracias a las fuerzas de Stirling, ¿sí? Y las fuerzas de Stirling son la presión hidrostática y la presión coloidosmótica o la presión oncótica, ¿sí? Entonces, Stirling vio que para que el agua se filtre desde los capilares al intersticio, debía haber una filtración neta positiva, ¿sí? Para que el agua salga de un lado, vaya del lado interno del capilar hacia el intersticio. Y anunció que esa presión neta de filtración era igual a la presión hidrostática neta menos la presión oncótica o coloidosmótica neta. De tal manera que la presión hidrostática neta es igual a la presión hidrostática dentro del capilar menos la presión hidrostática en el intersticio, menos la presión oncótica dentro del capilar menos la presión oncótica en el intersticio. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien, entonces si reemplazamos esa fórmula por los números que tenemos aquí como ejemplo, vemos que la presión neta de filtración va a ser igual a 18, que es la presión neta hidrostática, perdón, del capilar, menos 7, que es la presión hidrostática del intersticio, menos 25, que es la presión coloidosmótica del capilar, menos 1, que es la presión coloidosmótica del intersticio. Estas fuerzas, cuestión que da 1, ¿sí? Esa presión neta de filtración da 1. Estas fuerzas de Stirling son las que la presión hidrostática tiende a hacer que el agua salga del capilar. Y la presión oncótica tiende a hacer que el agua entre al capilar. Entonces, esas fuerzas de Stirling tienen que estar con un pequeño desequilibrio positivo a favor de la filtración o de la presión hidrostática para que el agua pueda salir. ¿Entienden esto? Es importante que lo entiendan. Les hago una pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, supónganse, si yo sobrehidrato a un paciente? O sea, le pongo, lo estoy hidratando con suero, por ejemplo, pero le paso suero de más. ¿Qué pasaría? ¿Quién me puede decir con sus palabras qué pasaría en ese paciente? Agrego volumen y por lo tanto se va a aumentar la presión. ¿Cuál presión se va a aumentar? La coloidosmótica. La presión arterial también, pero ahora hablando de estas presiones. La presión coloidosmótica, para el que Hidrostática. Bien, la hidrostática, porque acuérdense que la presión coloidosmótica, ¿quién la ejerce? Las proteínas plasmáticas. Bárbaro, entonces, esa no es. Es la presión hidrostática que está ejercida ¿por quién? Por el líquido dentro del capilar. Perfecto, por el agua dentro del capilar. Y esa presión hidrostática hace cuando aumenta que salga el agua, ¿sí? ¿Por qué hace que salga? Porque se produce un desequilibrio en esta fórmula. Entonces, si yo sobrehidrato a mi paciente, por eso es que ustedes cuando estén frente a un paciente van a tener que calcular cuánto volumen ponerle, si lo tienen que hidratar, y en cuánto tiempo para no generar un desequilibrio a este nivel, porque puede ser fatal, ¿sí? Entonces, si yo genero un desequilibrio importante de la presión hidrostática en el capilar, esta diferencia va a ser mayor. Por lo tanto, voy a tener más agua que se haya filtrado hacia el intersticio. ¿Sí? Sí, profe.
Bien. Y por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo para que los ejemplos les van a ayudar a aclarar esto. Supónganse que tenemos otro paciente, un cachorrito con una parasitosis exagerada, extrema, de mucho tiempo, muchos parásitos. Entonces llega ese paciente a que ustedes lo vean y está todo flaquito, pálido, desnutrido, con un estado general pésimo. ¿Qué les parece a ustedes que cómo va a estar estas presiones en ese paciente? Disminuida. ¿Cuál estaría disminuida? La hidrostática. La hidrostática podría estar disminuida si el paciente estuviera deshidratado, ¿sí? Ahora yo no lo veo deshidratado, lo veo desnutrido. ¿Qué se va a modificar si el estado nutricional de ese paciente es malo? ¿Las proteínas, profe? Perfecto, van a estar disminuidas las proteínas, ¿sí? Un paciente con un mal estado nutricional crónico, van a estar disminuidas las proteínas, por lo tanto, también las proteínas plasmáticas. Entonces, en estas presiones que hacen posible la filtración, ¿cuál les parece que va a estar modificada? La coloidostimia. La oncótica. Perfecto, la oncótica. Bien, entonces esta va a estar disminuida, ¿sí? Por lo tanto, no va a haber una fuerza tan importante que intente que el agua se mantenga dentro de los vasos. Y si eso sucede, aunque no aumente la presión hidrostática, el agua va a salir de los vasos. Por lo tanto, vamos a tener pacientes, estos pacientes que ustedes pueden llegar a recibir con un estado de desnutrición avanzada, van a ser pacientes que tengan líquido, ¿sí? Fuera de los vasos, por ejemplo, en las cavidades, en el abdomen, ¿sí? Entonces va a ser un paciente que va a tener el abdomen hinchado, ¿sí? Como los nenes de África, que tienen el abdomen hinchado, lleno de agua, por la disminución de las proteínas plasmáticas. Van entendiendo cómo es la aplicabilidad de esto que parece teórico, tan teórico, pero tiene una aplicación directa sobre lo que ustedes en el futuro van a hacer, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, a ese pacientito, ¿sí? Que ustedes van a recibir, que está lleno de parásitos y desnutrido, aunque esté deshidratado, van a tener que hidratarlo con mucho cuidado, porque si ustedes aumentan mucho esto y tienen reducido esto, van a provocar una salida importante de líquido desde los vasos. Entonces, van a tener que hidratar con otra cosa que no sea un líquido solamente. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. La presión osmótica era la presión que ejercen las proteínas sobre el vaso. Claro, la presión oncótica es la presión que ejercen las proteínas haciendo que el agua permanezca en los vasos sanguíneos. Atrae el agua, la presión oncótica atrae el agua. ¿Sí? Sí, sí. Muchas gracias. Bien, bárbaro. Entonces esto, como les decía, aunque parezca muy teórico y de puras fórmulas, es algo que vamos a tener que realmente tenerlo claro porque nos va a pasar todo el tiempo que vamos a tener que hidratar a nuestros pacientes, ¿sí? Y entonces vamos a tener que estar teniendo en cuenta todos estos factores, estas fuerzas, para saber si ese paciente
con qué líquidos lo voy a hidratar, con cuánto, qué volumen le voy a poner, para evitar que en realidad, en cambio de hacer un bien a su salud, yo vaya a perjudicarlo. Bien, fíjense que si hay congestión venosa, ¿ven el cursor acá? Sí, profe. Bien, si hay congestión venosa, o sea, si esas venas están llenas de sangre y esas venas tienen aumentada la presión hidrostática, yo voy a tener también aumentada la presión en los capilares. Por lo tanto, eso va a hacer que haya hiperfiltración. También, si hay proteínas reducidas en sangre, yo voy a tener una reducción de la presión oncótica, por lo tanto, eso también me va a llevar a la hiperfiltración. La hiperfiltración va a hacer que aumente la presión hidrostática en el intersticio, ¿sí? Porque se va a filtrar mayor cantidad de agua, entonces va a aumentar esa presión hidrostática en el intersticio. Entonces, lo que va a pasar es que va a aumentar el flujo linfático. Esos vasos linfáticos que yo les mostré al principio, que son como dedos de guante, que se entrelazan entre los capilares, ¿sí? Están ahí, entonces esos vasos se encargan de reabsorber el líquido excedente que haya quedado en el intersticio, que no haya podido ser reabsorbido por los capilares para retornar por las venas. Tan es así que aumenta el flujo linfático, ¿sí? Cuando aumenta la presión hidrostática en ese intersticio, y esos capilares linfáticos, al aumentar su presión hidrostática también, va aumentando el flujo, van llevando esa linfa a través de los capilares hacia las vénulas y vasos linfáticos mayores, para hacerlas retornar a la circulación general. Este es un mecanismo natural, ¿sí?, de prevención del edema. Esto va a funcionar siempre y cuando esa hiperfiltración no sea exagerada, porque si no, el drenaje linfático no va a ser suficiente para drenar ese líquido que va a quedar excedente ahí en ese tejido, y lo que sí va a haber entonces es edema. Bien, entonces aquí tenemos de nuevo esos capilares linfáticos, ¿sí?, que están entrelazados y que se van a ocupar de reabsorber el líquido excedente. Bien. Ay, no sé por qué se me vuelven las diapositivas. Estos vasos desembocan en la vena subclavia, o sea, los capilares van formando vasos más grandes hasta que los vasos mayores linfáticos van a desembocar en la vena subclavia. Poseen válvulas que contribuyen al flujo unidireccional de la linfa, ¿sí?, válvulas igual que las venas, que es propulsada también por el movimiento muscular y las contracciones peristálticas, los movimientos respiratorios y la contracción del músculo liso de las mismas paredes de los vasos sanguíneos. Así va circulando la linfa por el sistema linfático hasta que va a desembocar en la vena subclavia. Entonces aquí tenemos un capilar sanguíneo, fíjense cómo se filtra a las células del intersticio, y este capilar linfático va a reabsorber ese líquido y lo va a ir llevando hacia vasos linfáticos más grandes para luego desembocar en la circulación general. Aquí tenemos otro, un extremo ciego del vaso. Fíjense cómo se mete entre las células y ese líquido que va quedando excedente entre las células es reabsorbido por el capilar y
es llevado, extraído del intersticio. Aquí tenemos el gráfico de un perro, como es el drenaje linfático, ¿sí? Ustedes deben haber escuchado hablar de los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos son puntos en donde varios vasos linfáticos confluyen. La linfa se filtra, ya vamos a ver en detalle, se filtra en esos nódulos linfáticos y luego sale de ese nódulo linfático en el otro extremo por otros vasos linfáticos que lo van llevando a vasos más grandes. En la superficie corporal y en la parte interna del organismo también tenemos la presencia de varios nódulos linfáticos, pero fíjense, por ejemplo, aquí, cómo los diferentes colores señalan a dónde va a drenar cada zona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un problema, por ejemplo, una infección en el nivel inferior de la pata, esto va a drenar el nódulo linfático popliteo, por lo tanto, aquí podríamos tener un nódulo linfático agrandado, aumentado de tamaño o inflamado, porque está drenando de la parte en donde hay una infección, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, este es el área de drenaje hacia los nódulos inguinales, ilíacos mediales, ¿sí? Laterales del sacro, fíjense toda la parte de la cola, ¿sí? Esto drena al nódulo axilar, esto es cervical superficial, lo de la cara, los submandibulares. ¿Sí? Acá hay un gráfico de los nódulos linfáticos superficiales del perro, en donde nosotros los podemos palpar, y las áreas de drenaje. Aquí tenemos uno del gato, ¿sí? Nódulos superficiales. Podemos, fíjense, este es el conducto torácico, ¿sí? Algunos superficiales y otros nódulos linfáticos internos. Y el nódulo linfático tiene estos conductos que van a ser lo que llevan la linfa hacia el interior del nódulo. Aquí el nódulo linfático, ustedes en histología lo tienen que haber visto, cuál es la estructura histológica, ¿sí? En donde está la pulpa del nódulo, dónde están los linfocitos y cuál es la acción de filtrado que tiene de partículas extrañas y bacterias que son eliminados por los glóbulos blancos, y cómo sale por los vasos linfáticos que salen de él y es llevado a vasos más grandes. Estas son las válvulas que tienen estos vasos linfáticos que hacen posible que la linfa circule en una sola dirección. Y bueno, aquí terminó la clase. ¿Sí? Esta clase es más corta. Pueden preguntarme si quedó alguna duda de esta clase, volvemos en algún punto particular. Si no, si tienen dudas sobre la clase anterior de corazón, sistema circulatorio, lo vemos y les explico, ¿sí? O se han dormido todos. Profe, una consulta. ¿La ley Starling tenía algo que ver con el corazón? En la distinción de la fibra, algo así. Sí, también hay una ley de Starling del corazón también, acuérdense. Sí, Bien, bien. Starling era un fisiólogo que estudió el corazón y los vasos sanguíneos, el sistema circulatorio. Bien, gracias. ¿Alguna duda de sistema circulatorio, de corazón, de lo que necesitan?
Aprovechen porque si tienen el parcial el viernes, capaz que les quedó alguna duda ahí colgada. Profe, Sí. con respecto a lo de la presión venosa, ¿es lo mismo decir que sea que la presión venosa sea lo mismo que la aurícula derecha solamente, o sea, 0,3? No, a ver, la presión venosa central es la presión que hay en la aurícula derecha, ¿sí? Claro, nosotros vimos la presión de la aurícula derecha que podía ir de 0 a 3, pero está más cerca del 0 que del 3. Quizá en la sístole auricular, ¿se acuerdan que vimos que las presiones en las distintas cámaras se dividían en presión sistólica y diastólica? Sí. Bien, la presión sistólica cuando se contrae la aurícula puede llegar a 3, pero cuando la aurícula está dilatada, ¿sí? Está, en diástole relajada, es de 0. Pero no sería lo mismo que la presión, ¿cómo se llama? Que la presión venosa, ¿cómo se llama la que vimos recién, profe? Presión venosa central es la misma que en la aurícula derecha, la misma presión. Ah, listo, claro, gracias. Profe, el ¿Sí? -3 a -5 milímetros de mercurio es la presión negativa que ejerce el tórax. Claro, acuérdense, bueno, ya lo van a ver cuando vean sistema respiratorio, pero el tórax es una caja que está cerrada al vacío, ¿sí? O sea que tiene una presión menor, en 3 a 5 milímetros de mercurio, menor que la presión atmosférica. Por lo tanto, eso hace posible, una de las cosas que hace posible es que estén distendidos los pulmones y los alvéolos estén siempre distendidos, ¿sí? Entonces, esa presión influye también en los vasos sanguíneos torácicos. Perdón. Cuando la sangre entra al tórax, también está sometida a esa presión que la absorbe, digamos, porque es una presión menor a la atmosférica. Perfecto, gracias. Profe, sobre el músculo liso y el cardíaco, los dos pueden contraerse, pero solo el cardíaco puede autoestimularse. ¿Esa sería una diferencia? Exacto, sí. Bien. El músculo liso también se puede autoestimular a través de las células de Cajal, pero tiene un sistema diferente. Ya lo van a ver cuando vean digestivo, pero sí, a grandes rasgos, el músculo cardíaco puede generar sus propios potenciales de acción. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Quiera preguntar algo? Podemos volver sobre alguna clase si hay alguna duda. Profe, ¿podría volver a explicar lo del flebograma? Sí. Bien, ahora esperamos. Ahora lo busco y... Bien. A ver. El flebograma es un gráfico de la variación de la presión en las venas yugulares. ¿Sí? ¿Hasta ahí Sí. estamos? Bien. Espera que voy a poner. Ahí está. Entonces, esa variación de esa presión dentro de las venas
es muy pequeñita y se la puede determinar con un catéter. Deberíamos entrar con un catéter a la vena y ese catéter que mediría los cambios de presión nos podría graficar esto. Esto que vos ves acá, que es el gráfico de un yugulograma en condiciones normales, va a variar de acuerdo al momento del ciclo cardíaco que esté sucediendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que la presión en las venas aumenta, cuando se da la contracción de la aurícula, vos pensalo, la contracción de la aurícula, ¿sí? La aurícula se contrae para terminar de llenar el ventrículo a presión, por lo tanto, esa contracción va a generar un aumento en la presión de las venas que van trayendo la sangre hacia esa aurícula, ¿sí? Sí, profe. Bien, entonces ahí se va a graficar la onda A. Luego de la contracción de la aurícula viene la contracción del ventrículo. Las válvulas auriculoventriculares se cerraron, esa aurícula se está relajando en ese momento, por eso se cae la presión de nuevo, pero se contrae el ventrículo, y cuando se contrae el ventrículo le transmite un poco de fuerza hacia la aurícula, porque está ahí pegadita encima, ¿sí? Y acuérdense que la contracción del ventrículo es importante. Entonces se grafica la onda C. Una vez que se contrae el ventrículo, se abren las válvulas semilunares de las arterias aorta y pulmonar, y la sangre de los ventrículos es eyectada hacia el sistema arterial, y la aurícula nuestra se está relajando, se está llenando de nuevo de sangre. Entonces primero se relaja, cae la presión, y luego cuando empieza a aumentar la sangre que está dentro de ella, porque se va llenando, se dibuja la onda B. ¿Sí? Se dibuja la onda B, se va llenando la aurícula de sangre. Aquí se abren las válvulas auriculoventriculares, entonces la sangre que estaba en las aurículas pasa a los ventrículos, ¿sí? Y luego vamos a tener de nuevo la contracción de la aurícula y de nuevo la onda A. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Bien. ¿Alguien más? Profe, Sí. sobre la ley de Puzuel, no sé cómo se dice. Poiseuille. Poiseuille. Bueno, ¿hay que saber toda la fórmula o más o menos lo que significa? Claro, tienen que saber lo que significa, ¿sí? ¿Qué dijo Poiseuille? ¿Qué dijo? ¿Cuál es la resistencia? ¿De qué depende esa resistencia? ¿Sí? ¿Qué va a ser lo que yo voy a tener en cuenta para determinar la resistencia o para pensar si hay mayor o menor resistencia al paso del líquido de la sangre? Habla de la longitud del tubo y de la viscosidad. Bien. Eso va a ser proporcional a la resistencia. Bien, esos son directamente proporcionales. Directamente, sí. Bien. ¿Y cuál era el término que era inversamente proporcional? El radio del vaso. ¿Por qué? ¿Qué significaba que fuera inversamente proporcional? Que mientras más grande sea el radio, menor va a ser la resistencia. Exacto. Mientras más aumente el radio, menor la resistencia. Esas cosas son las que ustedes tienen que entender. Vieron que, o sea, el sistema circulatorio tiene bastante de teórico, ¿sí? De teórico y de fórmulas, pero todas esas fórmulas que son necesarias que ustedes las aprendan, tienen una aplicación práctica directa. Entonces, la idea es que ustedes puedan relacionar, mi función sería tratar de que ustedes relacionen esas fórmulas con la realidad de un paciente que en el futuro ustedes van a tener
enfrente. Y esa es la manera en que ustedes van a aprender, ¿sí? Pudiendo ver la aplicabilidad de estas teorías. Espero yo poder cumplir con eso, porque no es sencillo, pero bueno, la idea es que ustedes puedan trasladar eso a un ser viviente, ¿sí? Incluso en ustedes mismos sucede todo eso. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas. Espere, ¿podría explicar lo de la relajación isovolumétrica? Sí, la relajación isovolumétrica es una de las partes del ciclo cardíaco en donde el corazón se empieza a relajar, pero están todas las válvulas cerradas, ¿sí? Las válvulas atrioventriculares y las válvulas de las arterias. Entonces, ¿qué pasa? Ese corazón se empieza a relajar, la sangre empieza a distender la aurícula, porque la sangre de las venas pulmonares y de las venas cavas llegan a ambas aurículas, ¿sí? Entonces las llenan a esas aurículas empiezan a aumentar la presión que tienen porque se empieza a acumular sangre en ellas. Entonces esa presión aumenta tanto que vence la presión que hay en los ventrículos. ¿Sí? Igualmente, la presión que hay en los ventrículos durante la diástole, ¿cuánto era en ambos ventrículos? 0. 0, es muy bajita. Entonces, las aurículas se llenan un poco de sangre, rápidamente se vence esa presión, que es de 0, y ¿qué pasa? Se abren las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Entonces, la relajación isovolumétrica es ese pequeño periodo de tiempo en donde el corazón se está relajando, se están llenando las aurículas de sangre, pero las valvulitas todavía no se han abierto. Por eso es isovolumétrica, porque están las válvulas cerradas y no hay cambios de volúmenes. ¿Me entienden? Sí, profe. Bien. También quisiera decir que, o sea, las válvulas semilunares estarían cerradas. Exacto. Bien. Todas las válvulas están cerradas. Cuando se abren las válvulas auriculoventriculares ya no es más relajación isovolumétrica, ya ahí se llama llenado ventricular rápido. Profe, ¿esa relajación también tiene que ver con el segundo ruido cardíaco? En realidad no, el segundo ruido cardíaco era ¿por qué? Porque se cierran ¿qué válvulas? La sigmoidea, ¿puede ser? Exacto. Entonces, esa relajación isovolumétrica se va a dar justamente después del cierre de las válvulas sigmoideas y antes de la apertura de las válvulas atrioventriculares. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, si no tienen más preguntas, los dejo que vayan a comer el locro del 25 de mayo. Bueno, chicos, nos vemos entonces el viernes. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Hasta el viernes. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Gracias. De nada. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, profe.